Capítulo 191. Augusto perseguido. Si la especulación de Duane era cierta y la banda del dios asesino era una marioneta del cerebro, entonces Duane creía que el incidente de la segunda luz roja podría volver a ocurrir. El objetivo de la otra parte no era solo otorgar poderes a estos individuos, podría tratarse de gobernar el apocalipsis, lo que inmediatamente puso nervioso a Duane. Sabía lo que eso significaba para todos los Spurs y la gente común en el apocalipsis. Hermano mayor, te lo he contado todo. ¿Puedo irme ahora? Debido a la pérdida excesiva de sangre por la herida en su muslo, el rostro del hombre se puso cada vez más pálido y su voz temblaba levemente. Duane no tuvo tiempo de pensar en ello. Agitó la mano, indicándole al hombre que se fuera rápidamente. Su mente ahora estaba llena de especulaciones sobre el cerebro detrás de escena. Es demasiado tarde para prestarle atención a este hermano pequeño. Gracias. Gracias, hermano mayor. Eres una buena persona. El hombre le dijo emocionado a Duane. Luego, Shirley cortó rápidamente las cuerdas que le ataban las manos y los pies. Se levantó apresuradamente del suelo, ignorando el dolor en su muslo, y corrió hacia la comunidad, temiendo que Duane cambiara de opinión. Rápido, alguien está causando problemas. Tan pronto como el hombre llegó a la puerta, abandonó su comportamiento manso y gritó fuerte por dentro. Al escuchar su grito, 20 o 30 miembros de Murder Guard Gang salieron inmediatamente, cada uno con un arma. Son esas dos personas. Estaban buscando información sobre nuestro jefe e incluso me apuñalaron. Hermanos, captúrenlos y reclamen la recompensa de nuestro jefe. El hombre señaló brutalmente a Duane y Shirley. En consecuencia, las docenas de pandilleros empuñando tuberías y cuchillos cargaron contra los dos. Al darse cuenta de la situación, Duane inmediatamente se dio cuenta de que no debería haber dejado ir al hombre. Mirando el enjambre de gente, metió la mano en su cofre del tesoro y sacó una muñeca de papel cuidadosamente doblada. Mientras lo arrojaba al suelo, los muñecos de papel de repente cobraron vida. Cada uno se transformó en el tamaño de una muñeca y cargó hacia los pandilleros que se acercaban. Rápido, salgamos de aquí. Duane le dijo a Shirley, aprovechando la oportunidad para abandonar la escena. No tenían miedo de estos pandilleros, su preocupación era su jefe Spur de nivel 6. Si aparecía, Duane y Shirley probablemente no serían rival para él. En esta situación, era mejor retirarse usando tácticas diferentes. Los muñecos de papel se precipitaron hacia la multitud de pandilleros, se agarraron a sus piernas y mordieron su carne. Los pandilleros aullaban de dolor, blandían sus armas y golpeaban a los muñecos de papel. Al poco tiempo, los muñecos de papel que Duane había usado como plan de escape estaban esparcidos por el suelo, después de haber sido cortados y golpeados. Sin embargo, algunos de ellos continuaron lanzando ataques sorpresa, incluso con brazos y piernas rotos. Jefe, estas dos personas no quieren vivir y se atreven a causar problemas en el territorio de nuestra banda del dios asesino. Frente a una gran ventana francesa en la comunidad QS, Eamon y Egastes estaban allí, observando a Duane y Shirley escapar. Déjalos en paz. Alexander nos ordenó que no provocáramos ningún conflicto hasta que David regresara. Durante este tiempo, concéntrate en practicar la sangre podrida. Cuando David regrese, tendremos una reunión con ese tipo. Eamon dijo con voz profunda, hoy, los dos hermanos acababan de reunirse con Alejandro y se enteraron de que David no estaba aquí estos días. Alexander les ordenó específicamente que se concentraran en practicar sus habilidades durante este periodo y que harían una visita cuando David regresara. HMPH. ¿Solo David? ¿Vale la pena hacer que Alexander tenga tanto miedo? Si me preguntas, nosotros, los hermanos, deberíamos reunir a nuestros hombres y cargar contra su guarida. Incluso con cuchillos al azar, podemos matarlo. Egastes dijo con desdén. No olvides que esta fue orden de Alejandro. El tono de Eamon de repente se volvió helado al escuchar las palabras de Egastes. Miró a Egastes, lo que hizo que cerrara la boca de inmediato. Ve e investiga la información sobre esas dos personas que acabamos de encontrar. Una vez que hayamos solucionado el problema que presenta David, descubriremos más sobre ellos. Eamon dijo una vez más. Déjamelo a mí, yo me encargaré.
Egastes desapareció en el acto, convirtiéndose en un rayo de luz rojo sangre mientras perseguía a Dwayne y Shirley. Capitán, no nos siguieron. Dentro de una tienda de conveniencia abandonada, Dwayne y Shirley se escondieron detrás de un estante de compras, observando continuamente su entorno. Al ver que nadie lo seguía, Dwayne suspiró aliviado. Capitán, esos tipos claramente no son buenas personas. ¿Por qué no nos ocupamos de ellos? Ha pasado un tiempo desde que tuve una pelea. Mi Flowey se oxidará pronto, dijo Shirley con decepción, con la mano apoyada en el cuchillo en su cintura. Flowey era el nombre de su cuchillo y complementaba la habilidad despierta de Shirley a base de agua. Tienen una gran cantidad de personas, además de 2 experts despiertos de nivel 6. Es demasiado arriesgado enfrentarlos directamente. No jugaré con nuestras vidas, la mía y la tuya, respondió Dwayne, enfatizando que sus vidas no debían arriesgarse. En un enfrentamiento directo, en ese momento, un rayo de luz carmesí explotó repentinamente en la visión periférica de Dwayne. ¡Cuidado! Dwayne inmediatamente se dio cuenta del peligro, tiró de Shirley y saltó en la dirección opuesta a la tienda de conveniencia. ¡Auge! El estante detrás del que se habían escondido hace unos momentos fue golpeado por la luz carmesí, creando un fuerte ruido. La luz se desvaneció y Egastes apareció lentamente frente a ellos. Escuché, ¿ustedes dos me estaban buscando? Egastes miró a Dwayne con una sonrisa y luego su mirada se dirigió a Shirley. Se lamió los labios y una sonrisa lasciva se formó en su rostro, aunque Amon le ordenó que mantuviera un perfil bajo y evitara un derramamiento de sangre innecesario. Egastes, que hacía tiempo que había perdido el control, no escuchó. Combinado con la atractiva figura de Shirley que lo hacía babear, estaba decidido a darse un capricho hoy. Al ver a Egastes, Dwayne se puso de pie y frunció el ceño. Sabía que este hombre probablemente era uno de los líderes de Murder Guard Gang, lo que inmediatamente lo hizo cauteloso. Shirley también pareció sentir el peligro, su mano derecha agarraba firmemente a Flowey, lista para sacar el cuchillo en cualquier momento. Solo estamos de paso. Nos has confundido con otra persona, afirmó Dwayne con calma, mientras buscaba constantemente una oportunidad para salir de la tienda de conveniencia. Sin embargo, solo había una puerta y no había otra salida. Te aconsejo que seas honesto. La banda del dios asesino no está abierta a la investigación de cualquiera. Si me provocas, créeme, me saldré con la niña que está justo frente a ti y luego te desmembraré y alimentaré al perro. Dijo Egastes casualmente, sus ojos también se volvieron más intensos mientras miraba a Shirley. Capítulo 192. La primera batalla. Dwayne miró al extremadamente arrogante Egastes y lo miró con cautela, su rostro mostraba un toque de seriedad. Era evidente que la fuerza del oponente superaba la suya propia, y entablar una confrontación directa no sería una buena elección. Además, Shirley estaba a su lado y, si algo salía mal, estaría en peligro. Estaba claro que algo andaba mal en la forma en que Egastes miraba a Shirley. Después de pensarlo un momento, Dwayne le habló a Egastes: no tenemos quejas ni disputas contigo, simplemente estamos de paso. Inesperadamente, Egastes se echó a reír al escuchar las palabras de Dwayne. Ja ja ja. ¿Sin quejas ni disputas? ¿Solo de paso? Entonces, ¿cómo explicas haber herido a mi subordinado? No creas que unas pocas palabras pueden engañarme. Hoy debes darme una explicación. Mientras hablaba, una sangre corrupta brotó del cuerpo de Egastes, arremolinándose continuamente alrededor de su palma. Posteriormente, la sangre corruptora formó una esfera de sangre negra en su mano, que giraba continuamente y emitía un aura extremadamente violenta. Al ver la esfera de sangre, Dwayne alcanzó lentamente la caja del tesoro en su pecho, mientras Shirley inmediatamente puso su mano sobre Flowey. Dwayne sabía que este tipo no los dejaría ir hoy y lo único que podían hacer era luchar contra él. En ese momento, Egastes bajó la cabeza, fijándose en la esfera de sangre en su palma. Su rostro mostraba una expresión sedienta de sangre. Al ver esto, Dwayne frunció el ceño y le dijo a Shirley: actúa. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, Shirley no dudó en sacar a Flowey de su funda. Justo cuando desenfundaron a Flowey, se escucharon débiles sonidos de agua fluyendo, como si un manantial subterráneo fluyera a través de la hoja, emitiendo una luz de estrella parpadeante.
Dwayne inmediatamente sacó una muñeca de papel de la caja del tesoro y la arrojó al suelo. La muñeca de papel instantáneamente creció de tamaño. Luego agarró un hacha y cargó hacia Egastes detrás del muñeco de papel. Al ver que en realidad estaban dando el primer paso, Egastes sonrió y miró con desdén a las figuras que se acercaban. Arrojó brutalmente la esfera de sangre que tenía en la mano hacia la muñeca de papel. Auge. La esfera de sangre explotó instantáneamente en medio de la muñeca de papel. La gran explosión hizo añicos el muñeco de papel. Al mismo tiempo, Dwayne y Shirley también llegaron al frente de Egastes. Corte de onda acuática. Shirley levantó a Flowey y ejecutó un corte diagonal hacia Egastes. Una onda azul surgió de la espada de Flowey, corriendo directamente hacia el pecho de Egastes. Jeje, un truco insignificante. ¿Cómo te atreves a empuñar un hacha delante de mí? Realmente me subestimas, se burló Egastes, levantando el brazo y usando la sangre corrosiva que brotó para atravesar instantáneamente el Aqua Web Slash de Shirley. En ese momento, el hacha de Dwayne también bajó hacia la cabeza de Egastes. El hacha golpeó la manga de Egastes, produciendo el sonido del metal chocando. Dwayne enfocó su mirada y descubrió que su cuerpo estaba cubierto de una capa de sangre negra que no sabía cuándo había aparecido. Cuando el hacha lo golpeó, su poder fue absorbido instantáneamente. Dwayne se sorprendió. No esperaba que el control de este tipo sobre la sangre fuera tan poderoso como para poder usarlo como capa defensiva. Mientras Dwayne reflexionaba, una esfera de sangre se formó una vez más en la palma de Egastes y voló hacia el pecho de Dwayne. Mal movimiento, Dwayne exclamó para sus adentros, abriendo rápidamente la caja del tesoro y sacando un bloque de hierro negro. El bloque de hierro se expandió instantáneamente hasta convertirse en un escudo de más de 1 metro de altura. Al mismo tiempo, arrojó con fuerza una bomba de humo al suelo. Auge. La esfera de sangre explotó en el escudo, creando un sonido fuerte. La niebla blanca dentro de la bomba de humo se difundió instantáneamente, obstruyendo por completo la visión de Egastes. Cuando la densa niebla se disipó, Dwayne y Shirley ya habían escapado del área. Inútil. Egastes, sintiendo la dirección en la que huían los dos, se burló con desprecio. Aprovechando la bomba de humo, Dwayne inmediatamente agarró a Shirley y se alejó corriendo. Dentro de una gasolinera abandonada, Dwayne y Shirley se agacharon dentro de una habitación, observando la conmoción afuera. Cuando se dieron cuenta de que la persona no los había alcanzado, Dwayne finalmente se relajó. Tíoas. De repente, Dwayne comenzó a toser continuamente y un rastro de sangre fresca se filtró por la comisura de su boca. Capitán, ¿está herido? Shirley preguntó ansiosamente al ver esto. Aunque el escudo apareció a tiempo para absorber la mayor parte del impacto del orbe de sangre, la tremenda fuerza aún golpeó a Dwayne. Sintió un dolor intenso en el pecho. Después de recuperar el aliento por un momento, Dwayne recuperó sus fuerzas. No es nada, solo una lesión menor. Al ver que la tez de Dwayne mejoraba, Shirley finalmente se sintió aliviada. ¿Quién es exactamente esa persona? ¿Cómo puede ser tan poderosa? Shirley expresó su confusión al recordar el ataque de Egastes. A pesar de estar en el nivel 4, su habilidad con la espada flor era exquisita. Sin embargo, su movimiento característico, el Water Repel Slash, fue contrarrestado sin esfuerzo por el oponente. La fuerza de esa persona ha alcanzado el nivel 6. Simplemente no somos rival para ellos. Dwayne se dio cuenta de que solo David podía derrotar completamente a esa persona. Sin embargo, David ya había llevado al equipo a entrenar, por lo que incluso si Dwayne quisiera buscar su ayuda, no podría encontrarlo. Además, considerando la gran cantidad de subordinados que tenía el otro lado, Dwayne entendió que involucrarse en una confrontación directa no era una buena elección. Para derrotar a esa persona era necesaria una preparación integral. De los movimientos anteriores de Egastes, Dwayne dedujo que definitivamente estaba conectado con el cerebro detrás de escena. De lo contrario, cada uno de sus movimientos no tendría un aura siniestra tan fuerte como el aura emitida por Alvin en el pasado. Esta comprensión fortaleció la determinación de Dwayne de que la otra persona debe conocer la identidad del autor intelectual. Después de descansar un rato, Dwayne regresó a la base con Shirley. Planeaba esperar el regreso de David y discutir una estrategia con él.
David fue a Ciudad de envía algunas personas para entretenerlo. Recuerda, durante este tiempo, concéntrate en practicar la habilidad de Kevlar. Cuando David regrese, deja que sean testigos de tu fuerza. Alexander apareció de repente ante Amón y Egastes, quienes asintieron respetuosamente. Después de un rato, la figura etérea de Alejandro se volvió hacia Augusto, provocando que éste se estremeciera. Recuerde, no cause problemas innecesarios. Esos dos individuos son solo peces pequeños en los niveles 4 y 5. No se preocupe por ellos. Egastes hizo una pausa por un momento, comprendiendo inmediatamente el mensaje tácito de Alejandro, y rápidamente asintió. Alexander, ten la seguridad de que nosotros, los dos hermanos, nunca te causaremos problemas. Es bueno escuchar eso. Asegúrate de arreglar este asunto rápidamente y hacer que su viaje sea más entretenido. Terminó de hablar Alexander con una risa fría y luego desapareció del lugar. Capítulo 193. El efecto del combate en equipo es notable. En ese momento, David continuó liderando el equipo en su camino hacia D-Town. En el camino, se encontraron con varios zombies, todos los cuales fueron aplastados hasta convertirlos en un montón de carne por el vehículo todoterreno modificado de David. El vehículo, tras modificaciones, resultó extremadamente potente en combate. David actuó como hombre clave y los dos vehículos detrás de él no corrieron ningún peligro. Al mirar el mapa, David se dio cuenta de que todavía les quedaba más de media hora hasta llegar a D-Town. ¿Qué tal si paramos y comemos algo? No todos han comido en todo el día y estoy segura de que todos tenemos hambre, sugirió Sally, sentada en el asiento del pasajero, dándose palmaditas en su ruidoso estómago. Después de un breve momento de consideración, David miró al cielo fuera de la ventanilla del auto. Eran alrededor de las 3 de la tarde, el sol aún no se había puesto y afuera todavía estaba brillante. Pensando que llegarían a Ciudad D en aproximadamente media hora, decidió dejar que el equipo se tomara un descanso. Podrían reponer energías y aliviar la tensión de conducir durante tanto tiempo. David asintió con la cabeza a Sally y se preparó para hacer señales a los dos vehículos detrás de él. Justo cuando bajaba la ventanilla del auto, de repente escuchó a Arnold tocar la bocina con fuerza. Toca la bocina. Toca la bocina. Los dos sonidos nítidos de la bocina sonaron instantáneamente en los oídos de todos. Peligro. Al escuchar estos dos sonidos de bocina, David inmediatamente se dio cuenta de que era una señal de peligro de Arnold. Rápidamente giró la cabeza para observar los alrededores. Como era de esperar, en un matorral de arbustos, vio dos zombis imponentes e inmensamente altos. Medían aproximadamente 3 metros de altura, con músculos en descomposición adheridos a sus cuerpos de color blanco hueso, lo que todavía era inquietante de contemplar. Estos dos zombis llevaban un tiempo mirándolos fijamente y parecían tener rastros de sangre en la boca, como si estuvieran comiendo algo. Sally también notó a estos dos zombis e inmediatamente se sorprendió por su imponente apariencia. Sin embargo, con David a su lado, rápidamente se calmó. David pisó el freno con decisión, deteniendo el vehículo a unos 30 metros de los imponentes zombis. Arnold y Charles, al ver la situación, también estacionaron sus vehículos detrás del todoterreno. David, estos dos se ven diferentes. Arnold se acercó y miró a los zombis, comentando. Parecen tener algo en sus manos. Los vi metiéndoselo repetidamente en la boca. Charles se unió a la conversación. David evaluó a los dos zombis. Aunque su imponente altura era intimidante, no eran más que zombis ordinarios de alto nivel. También notó que los dos zombis sostenían objetos verdes y resistentes, cada uno de los cuales goteaba sangre fresca. Rugido. Rugido. Los dos zombis habían notado durante mucho tiempo al equipo de David y ahora emitían gruñidos bajos, aparentemente advirtiéndoles que no se acercaran. Una vez más mordieron con fuerza los objetos verdes y resistentes que tenían en sus manos. La sangre goteaba por sus bocas, haciendo que sus cuerpos ya en descomposición parecieran aún más espeluznantes y horripilantes. Al observar a los dos zombis, David habló con los demás. Estos dos parecen tener algo de fuerza. Es una buena oportunidad para que todos practiquen. Habiendo comprendido la intención de David, Sally asintió y le aseguró que no tuviera miedo. Como todos sabían lo que David quería decir, dieron un paso adelante con confianza.
Su propósito al emprender esta misión de entrenamiento era cazar y matar zombies para mejorar su nivel y fuerza. Ahora que la presa había llegado a su puerta, no podían desperdiciar la oportunidad. Sally asintió y siguió a los otros tres mientras se acercaban a los dos zombies. Mientras tanto, David se apoyó en el vehículo todoterreno y observó con interés. Cuando alguien se acercó a los zombies, las criaturas instantáneamente se volvieron más agresivas, emitiendo continuamente rugidos ensordecedores, aparentemente tratando de ahuyentarlos. ¿Nos tienen miedo estas bestias? Obedientemente encontrarán la muerte allí mismo. Arnold se burló e inmediatamente activó su modo de hombre lobo, abalanzándose hacia los dos zombies. Duke también activó rápidamente su habilidad de manipulación de sombras, intentando controlar los cuerpos de los dos zombies. Sally agitó firmemente sus brazos, provocando ráfagas de relámpagos. Con el apoyo y la asistencia de Sophie y Charles desde atrás, un equipo de batalla bien formado surgió rápidamente ante los dos zombies. Arnold, quien encabezó la carga, estaba rebosante de espíritu de lucha. Entre todos los miembros del equipo, él era el más decidido a mejorar su fuerza. Habiendo sido derrotado por Egastes no hace mucho, prometió mejorar significativamente sus habilidades durante esta misión de entrenamiento, para poder vengarse de Egastes. Por lo tanto, maximizó su forma de hombre lobo, saltando continuamente entre los dos zombies. Durante sus saltos, balanceaba ferozmente sus afiladas garras de lobo sobre sus cuerpos. Al mismo tiempo, Sally dirigió dos rayos directamente a los zombies, golpeándolos con fuerza. Volaron chispas y un espeso humo blanco se elevó instantáneamente de los cuerpos de los zombies. Era evidente que el repentino asalto de Arnold y Sally había infligido un daño significativo a los zombies. Sin embargo, el equipo no dio señales de detenerse. Sus ataques se volvieron cada vez más feroces con cada ola. En 5 minutos, con su implacable asalto combinado, lograron matar a los dos zombies de alto nivel en el acto, asintiendo silenciosamente con la cabeza mientras observaba su coordinación. David reconoció la forma embrionaria de las habilidades de combate de su equipo. Durante la reciente batalla, se dio cuenta de que su equipo había comenzado a mostrar la destreza de combate que debían poseer. Esto le aseguró que su arduo trabajo durante este periodo no había sido en vano. Mientras miraban los cuerpos sin vida de los dos zombies que lentamente caían al suelo, Arnold examinó los objetos verdes y resistentes que tenían en sus manos. Luego descubrió que en realidad era una pitón grande, que había sido partida por la mitad por su ataque. Esta revelación le hizo recordar el comportamiento alimentario de los zombies antes. Inmediatamente comprendió que se habían encontrado con estos invitados inesperados mientras disfrutaban de su banquete. David se acercó a los dos cadáveres de zombies y miró la pitón destrozada que había sido parcialmente devorada. Quedó silenciosamente sorprendido al darse cuenta de que la serpiente medía al menos 10 metros de largo y un cuerpo tan grueso como un barril de agua. Sin embargo, después de ser mordido por los dos zombies, su cuerpo había disminuido gradualmente de tamaño. ¿Hay siquiera una pitón mutada aquí? David frunció el ceño y dijo. También se dio cuenta de que probablemente había muchos zombies en esta área. Después de todo, en el mundo post-apocalíptico, las criaturas mutantes coexistían con los zombies. El hecho de que existiera una serpiente tan grande indicaba que debía haber una cantidad significativa de zombies en los alrededores. Mientras David contemplaba esto, la voz del sistema de repente sonó en sus oídos. Capítulo 194 Ganancia inesperada. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por obtener una píldora bestia. Píldora de la bestia. David levantó una ceja al escuchar la voz del sistema, mostrando un toque de emoción. No esperaba obtener una píldora bestia de los restos de la pitón mutada, por lo que fue una ganancia inesperada. Una píldora de bestia de color verde pálido apareció en su conciencia. Con un pensamiento, David almacenó la píldora bestia en el sistema de almacén. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por desencadenar un golpe crítico 100 veces mayor. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por obtener 100 píldoras de bestias. Mientras David miraba las 100 píldoras bestia de color verde pálido en el almacén, asintió en silencio. Aunque no le servían de nada, eran un tesoro escondido para que Cola y Pequeño Negro mejoraran sus niveles y fuerza. Sin embargo, David no planeaba darles las píldoras bestia de inmediato. Lo más importante en este momento era llegar a Ciudad de antes del anochecer.
De lo contrario, el camino hacia Ciudad D se volvería aún más peligroso en la oscuridad. Por lo tanto, David llamó a todos a comer algunas frutas genéticas en el acto. Una vez que sus energías físicas y mentales se restauraron a un nivel satisfactorio, regresaron a los vehículos y continuaron conduciendo hacia D-Town. Finalmente, después de más de media hora, el escuadrón Ember llegó a Ciudad D. Mientras conducían hacia la pequeña ciudad, un aura extremadamente escalofriante los recibió. Aunque estaban sentados en sus vehículos, aún podían sentir la espesa atmósfera de oscuridad. ¡Qué energía Jin tan abrumadora! Debe haber muchos zombies aquí, dijo Sally con una expresión seria mientras miraba la energía Jin visible. David continuó examinando los alrededores. Antes de venir, había investigado algo de información sobre D-Town. En comparación con otras ciudades, era considerablemente más grande, con una población permanente de más de 10.000 habitantes. Esto condujo a una vasta zona con numerosas casas que proporcionaban buenos escondites. En ese momento, Charles, que estaba en el vehículo de suministros trasero, de repente tocó la bocina 2 veces. Antes de que David pudiera preguntar al respecto, escuchó una conmoción a su alrededor. Rápidamente giró la cabeza y vio que, en algún momento, más de una docena de zombies habían aparecido en medio de la energía Jin. Estos zombies, como si no se hubieran encontrado con humanos en mucho tiempo, corrieron hacia ellos en una carrera. Al ver esto, Sally inmediatamente agarró con fuerza el brazo de David. ¿Por qué de repente hay tantos zombies? David se rió levemente y luego pisó con decisión el acelerador del vehículo. El enorme motor cobró vida con un rugido. El vehículo todoterreno emitió una columna de humo negro mientras cargaba contra la horda de zombies. Para David, estos zombies eran meras hormigas, no era necesario que saliera del vehículo para cazarlos. El vehículo post-apocalíptico modificado por sí solo fue suficiente para aplastarlos bajo sus ruedas. Al presenciar las acciones de David, Arnold y Charles hicieron lo mismo y condujeron sus vehículos hacia la horda de zombies. Pronto, un coro de gritos agonizantes resonó desde fuera de las ventanillas del vehículo. En medio de estos gritos, había un rastro de risa maníaca. Cuanto más alegremente ríen, más trágicas son sus muertes. David sonrió levemente y giró el volante una vez más. En 3 minutos, la docena de zombies que habían aparecido repentinamente fueron completamente aplastados por los 3 vehículos. Solo entonces David abrió la puerta del coche y salió lentamente del vehículo de guerra. El hedor que emitían los cadáveres de zombies en el suelo era nauseabundo. David frunció el ceño y no prestó más atención a esos zombies. Estacionó los vehículos en un área abierta con Arnold y Charles, y los 6 comenzaron a adentrarse más en Ciudad D. Pueden aparecer zombies en la ciudad en cualquier momento. Manténganse alerta, todos, les recordó David, recordando la predicción anterior de Charles. Cada miembro del equipo asintió con la cabeza, examinando cautelosamente su entorno. Los rugidos de los zombies resonaron en la distancia, llamando su atención. Levantaron la vista y vieron docenas de zombies emergiendo de la oscuridad. Sus expresiones codiciosas eran evidentes al ver al grupo. David permaneció sereno, su expresión sin cambios. Antes de que pudiera dar alguna orden, Arnold y Duke se adelantaron sin dudarlo. Sally y Charles protegieron a Sophie, formando una línea defensiva a su alrededor. Al observar las acciones de sus compañeros de equipo, David decidió volver a ver el programa. Afortunadamente, estos eran solo docenas de zombies de bajo nivel, que no representaban una amenaza significativa para los miembros del equipo. En poco tiempo, erradicaron a todo el grupo. La voz del sistema siguió sonando en los oídos de David. Timbre, felicitaciones al anfitrión por obtener un cristal primario. Timbre, felicitaciones al anfitrión por desencadenar un golpe crítico 100 veces mayor y obtener 100 cristales primarios. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener uno. Justo después de llegar a Ciudad D, David obtuvo sin esfuerzo más de 1000 cristales primarios. Aunque los cristales primarios tenían un uso limitado para David, todavía tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. En el mundo postapocalíptico, nadie podía permitirse el lujo de pasar por alto ningún recurso. Incluso elementos aparentemente insignificantes podrían determinar la vida o la muerte. Sin zombies a la vista, David llevó a los miembros del equipo a continuar su viaje hacia el centro de la ciudad. Cola y Pequeño Negro lo siguieron de cerca al lado de David, proyectando una aura poderosa y protectora.
Pronto llegaron a la plaza central de Ciudad D, rodeada de varias tiendas abandonadas que se habían convertido en ruinas. Después de ver a David, las ratas en las ruinas chillaron sin cesar. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la ausencia del aura escalofriante que habían encontrado al entrar al pueblo. Lógicamente, debería haber una mayor concentración de zombies en esta área, y la ausencia del aura siniestra parecía inusual. ¿Podría Charles haber calculado mal? David consideró este pensamiento brevemente pero rápidamente lo descartó. Tenía gran fe en las habilidades de Charles. Despertada la curiosidad, David ordenó al equipo que se dispersara y buscara en diferentes direcciones. Maldita sí. Pensé que D-Town sería mi oportunidad de regresar, de crecer y prosperar. ¿Quién hubiera pensado que no hay nada aquí excepto zombies y ratas mutantes? Un hombre regordete en dirección noreste de la ciudad, sacudiéndose la sangre de su gran cuchillo, expresó su decepción. Era el mismo hombre que antes había robado los frutos genéticos del invernadero de David. A sus pies yacía el cuerpo sin vida de un zombi, claramente despachado por su cuchillo. Capítulo 195. Actuando en una obra de teatro. La ciudad estaba en silencio en ese momento, y una luna creciente en el cielo aparecía y desaparecía intermitentemente entre las nubes. Los miembros del escuadrón Embers continuaron buscando cualquier señal de actividad en el centro de la ciudad. David sintió que la atmósfera aquí era inusualmente silenciosa, lo que indicaba que algo andaba mal. Según la especulación de Charles, la ciudad probablemente era un lugar densamente poblado por zombies. Los constantes encuentros con hordas de zombies a lo largo del camino confirmaron que se trataba de un lugar de reunión peligroso. ¿Por qué de repente todo se volvió tan silencioso? Todos, estén alerta. Debe estar sucediendo algo inusual, instruyó David a los demás. Ellos asintieron con la cabeza y examinaron cautelosamente sus alrededores. Después de cruzar la plaza, se encontraron con un edificio enorme. Había un escenario encima de la estructura, con numerosos bancos al aire libre debajo. Mientras David observaba atentamente, se dio cuenta de que era un teatro, aunque abandonado hacía mucho tiempo y en estado ruinoso. Justo cuando su mirada estaba a punto de desviarse del teatro, de repente vio algo peculiar en el escenario. David rápidamente enfocó su mirada y vio una cabeza asomando detrás de las cortinas hechas jirones. Estaba examinando los bancos debajo del escenario como si estuvieran ocupados. Algo está pasando en el escenario. David frunció el ceño e informó a los miembros del equipo. Al escuchar las palabras de David, todos dirigieron su atención a las cortinas andrajosas. De hecho, vieron la espeluznante cabeza. Lo que los sobresaltó parecía ser la cabeza de un niño, con un agujero ensangrentado en la parte superior y sangre saliendo de las cuencas de los ojos. Un par de manos podridas agarraron las cortinas, revelando nada más que huesos blancos y desnudos. Parecía no darse cuenta de David y los demás, todavía estirando la cabeza para observar los bancos debajo del escenario, como un artista preparándose para un espectáculo, observando al público. «Wow, ¿este pequeño ya se convirtió en zombie?» Arnold miró fijamente al niño y comentó, preparándose para acercarse. «Ya sea un niño o no, una vez que se convierte en zombie, es nuestro objetivo a cazar. Es mejor morir temprano y reencarnar antes. El tío está aquí para echarte una mano». Mientras Arnold se preparaba para actuar, David rápidamente se acercó y lo detuvo. «No actúes precipitadamente. Observemos primero». David dijo esto porque notó que este niño zombie no los atacaba inmediatamente como los otros zombies que habían encontrado. También encontró peculiar el comportamiento. No había nadie debajo del escenario, entonces ¿por qué estaba continuamente mirando? Ruido sordo. Justo cuando David estaba contemplando, de repente se escuchó un sonido. ¿Qué fue eso? Sally preguntó, sorprendida. Todos volvieron a mirar hacia el escenario y descubrieron que el niño zombie había desaparecido, reemplazado por un zombie relativamente joven parado a un lado del escenario. Sostenía una baqueta y golpeaba con fuerza un tambor grande. Pam, pam, pam. El tamborileo se hizo cada vez más intenso. Como respondiendo al ritmo, la luna en el cielo emergió lentamente de detrás de las nubes oscuras. Su luz pálida, rojo sangre, se arrojó instantáneamente sobre la ciudad.
Entonces, una escena horrible apareció ante los ojos de todos. Los bancos previamente vacíos debajo del escenario de repente se llenaron con todo tipo de zombies. Se sentaron en silencio, con las cabezas levantadas, mirando al joven zombie en el escenario. Parecía como si estuvieran esperando presenciar una actuación cautivadora. Esto sorprendió al grupo, lo que los impulsó a retirarse rápidamente. Justo ahora, David escaneó casualmente los asientos y contó más de 100. Y todos estos asientos estaban llenos hasta el tope. En otras palabras, había más de 100 zombies justo frente a ellos. Duke no pudo evitar inhalar profundamente al ver a los zombies densamente poblados. ¿Están viendo una obra de teatro? ¿Por qué están inmóviles? Ni siquiera nos ha notado, preguntó Sophie, desconcertada. Después de observar un rato, David asintió. Según la situación actual, parecía que estos más de 100 zombies estaban esperando para ver un espectáculo. Sin embargo, no entendía por qué estos feroces zombies de repente se volvieron tan silenciosos, como si estuvieran bajo control. Así que una vez más volvió su mirada al escenario. Sintió que la respuesta podría estar ahí. Después de un momento, el tamborileo cesó repentinamente y el joven zombi miró hacia el otro lado del escenario, como si esperara algo. De repente, el niño zombi de antes reapareció ante los ojos de todos. Miró a los zombies debajo del escenario y luego realizó una serie de volteretas hacia atrás consecutivas desde un lado del escenario hacia el centro. Después de completar estos movimientos, el niño zombi levantó la cabeza y miró a los zombies de abajo, aparentemente esperando un aplauso. El joven zombi volvió a golpear fuertemente el tambor. Ruido sordo. Con ese tamborileo, los más de 100 zombies de abajo, como manipulados, levantaron las manos y aplaudieron, creando un ruido resonante. Cada zombi aplaudió mecánicamente mientras miraba a los dos individuos en el escenario. Al escuchar el tambor, David, sin querer, quiso aplaudir también, pero rápidamente reprimió el impulso. Los otros miembros del equipo también experimentaron lo mismo, mirándose las manos confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sentí la necesidad de aplaudir? Sí, casi no pude resistirme cuando empezaron los tambores. Todos se dieron cuenta de lo que había pasado y preguntaron asombrados. David frunció el ceño y comprendió de inmediato que debía haber algo misterioso en el tamborileo del joven zombi. De lo contrario, los más de 100 zombies no aparecerían repentinamente con el sonido del tambor, ni sentirían la necesidad de aplaudir. ¿Control mental? Esta especulación inmediatamente cruzó por la mente de David. Sin embargo, continuó observando y vio al niño zombi, escuchando los aplausos, con una expresión engreída en su rostro. Al mismo tiempo, sus ojos se dirigieron hacia David y los demás, y un indicio de sangre extra apareció en las cuencas de sus ojos, mientras que su boca revelaba una ira imperceptible pero enfurecida. El joven zombi volvió a golpear el tambor y el niño zombi caminó lentamente hacia su lado, sin dejar de observar en silencio un lado del escenario. ¿Hay más? Al ver las acciones sincronizadas de los dos individuos, David inmediatamente hizo una suposición. Efectivamente, un zombi vestido con el atuendo de un antiguo personaje de ópera apareció de repente ante sus ojos. Este zombi de la vieja ópera tenía huesos expuestos en la cara, pero llevaba maquillaje teatral. Su ropa estaba hecha jirones, incapaz de ocultar sus órganos internos expuestos. Sin embargo, abrió la boca y surgieron líneas fragmentadas de diálogo. He aquí, mi señor, lágrimas irresistibles, lágrimas corren por mi rostro. En mi corazón, siento como si miles de flechas lo atravesaran. Míreme, mi señor, mi cabello negro está atado. Míreme, mi señor, los zapatos rojos bordados en mis pies se están desgastando. Estas líneas sonaron especialmente desoladas en la boca del viejo zombi de la ópera, evocando débiles gritos de los zombis en la audiencia. Capítulo 196. Para mostrar el poder de uno, el viejo personaje de ópera se volvió cada vez más absorto en el canto, agitando las mangas andrajosas de su túnica en el aire, su expresión llena de intensa sorpresa. No esperaba que este tipo pudiera hablar como una persona normal, aunque fuera de forma intermitente. Comparado con los zombis que solo se burlaban, él era como un insecto. Esto inmediatamente hizo que David comprendiera la fuerza del oponente.
Combinado con el aura espeluznante y miserable que emanaba de él, David sintió que su poder era incluso más aterrador que el de un esper típico. En ese momento, el viejo personaje de ópera volvió a abrir la boca. Mírame a la cara, cambiada por el tormento. Mírame, acusado injustamente, ¿cuándo se hará justicia? De ahora en adelante, corta los lazos entre nosotros. Te esperaré a las puertas del inframundo después de mi muerte. Su voz se volvió cada vez más triste y la sangre comenzó a fluir de sus ojos. Con cada línea que cantaba, el joven zombi al costado del escenario tocaba el tambor, y los más de 100 zombis de abajo comenzaron a moverse inquietos. Era evidente que estaban siendo controlados por el sonido del tambor. Bugú. En ese momento, David de repente escuchó sollozos a su lado. Rápidamente giró la cabeza y vio que los rostros de Sophie y Sally ahora estaban cubiertos de lágrimas. Arnold, Duke y Charles también permanecieron inmóviles, mirando al viejo personaje de ópera en el escenario, con expresiones llenas de dolor. Esto es malo. David murmuró para sí mismo, su expresión se volvió seria. No esperaba que los miembros de su equipo fueran manipulados por el tamborileo. Mientras tanto, los pasos de Sophie y Sally comenzaron a moverse lentamente, intentando acercarse al escenario. Al ver esto, David inmediatamente sacó una fruta genética y la partió en 2 pedazos, metiéndolos en la boca de los dos. Cuando Gin Fruit se convirtió en jugo y entró en sus estómagos, los dos recuperaron gradualmente sus sentidos. ¿Qué me pasó? ¿Por qué de repente rompí a llorar sin motivo? Sally se secó las lágrimas de la cara y preguntó confundida. El Gin Fruit modificado ayudó a mejorar su concentración, liberándolos del control del antiguo personaje de ópera y el ritmo del tambor. Rápido, dals la fruta genética. David instruyó a los demás. Arnold y los demás también salieron lentamente de allí, sus rostros se llenaron de horror mientras miraban al viejo personaje de ópera en el escenario. Si no fuera por la oportuna intervención de David, probablemente habrían terminado sentados entre los zombis, convirtiéndose en uno de ellos. En ese momento, David centró su mirada en los más de 100 zombis debajo del escenario. Se dio cuenta de que algunos de ellos no habían comenzado a descomponerse y sus ropas permanecían intactas. Era evidente que recientemente se habían convertido en zombis y habían sido manipulados por los individuos en el escenario. Zombis capaces de manipular a personas normales e incluso a personas con poderes especiales. David miró a los 3 individuos en el escenario con expresión fría. En ese momento, el viejo personaje de ópera finalmente se detuvo. Después de escanear a los zombis, sin darse cuenta miró a David y los demás, revelando un rastro de malicia en sus ojos. Sin embargo, rápidamente caminó hacia el lado del niño zombi y continuó mirando hacia el otro lado del escenario. ¿Hay más? David frunció el ceño. Pronto, una voz notablemente melodiosa llegó desde detrás de las cortinas. Entonces, una mujer vestida con un traje de ópera rojo brillante y zapatos rojos bordados apareció de repente ante sus ojos. Justo cuando la miró, David de repente sintió una sensación de trance, pero rápidamente recuperó la compostura. Sin embargo, cuando las miradas de los otros miembros del equipo se encontraron con la mujer, sus cuerpos se congelaron y comenzaron a caminar hacia los asientos vacíos frente a ella. Su velocidad era tan rápida que no le dio tiempo a David para intervenir. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 estaban sentados entre la multitud de zombis, convirtiéndose en sus miembros. Cola y Pequeño Negro también yacían en el suelo, comenzando a caer en un sueño profundo. Al principio, David quería correr y sacar a sus compañeros de equipo, pero la mujer en el escenario se echó a reír una vez más y luego comenzó a cantar, como antes el viejo personaje de ópera. Hombre sin corazón, qué miserable soy. Me abandonaste, qué cruel eres. En esta vida no morirás en paz. En la otra vida te convertirás en un buey o un caballo. Al igual que antes, la atmósfera instantáneamente se volvió trágica. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sally y Sophie una vez más, y Charles y los demás estaban iguales. David sabía que la manipulación de la mujer era mucho más fuerte que la de los 3 anteriores. Probablemente ella era la más poderosa entre ellos. Sin embargo, este tipo de manipulación no pareció tener ningún efecto en David. Después de todo, David había despertado 3 habilidades secuenciales diferentes, y una de ellas era la serie mental.
Aunque sus habilidades mentales no eran poderosas antes del nivel 10, con el nivel de David, podía resistir fácilmente la manipulación. La mujer dejó de cantar esta vez, levantó la cabeza y la miró con desprecio un par de veces, de repente preguntó, ¿eres ese hombre sin corazón? ¿Por qué nos ignoras así? Mientras hablaba, los otros 3 individuos en el escenario también se levantaron y miraron fijamente a David. David mantuvo la calma, mirándolo sin decir una palabra, pero los Space Blades aparecieron lentamente en sus manos. Enfurecido, el niño zombie señaló a David y rugió, ¿por qué no aplaudiste antes? ¿Mi actuación no fue lo suficientemente buena? Parecía como si quisiera devorar a David ahora mismo. El viejo personaje de ópera también dio un paso adelante, señalando a David con sus dedos rotos y diciendo, ¿mi actuación no fue lo suficientemente buena? ¿No fue suficiente mi sufrimiento? Mientras hablaba, el joven zombie volvió a golpear fuertemente el tambor. David continuó observando su actuación con ojos fríos. Luego, la mujer movió sus pasos, agitando su manga de agua hacia una casa en ruinas en la distancia. Auge. En medio de su risa burlona, la casa de repente se derrumbó en un montón de escombros. El polvo que se elevaba flotaba en el aire, oscureciendo la tenue luz de la luna. David simplemente lo miró y sacudió la cabeza. ¿Una demostración de fuerza? Ni siquiera consideró a la mujer una amenaza. Ahora solo quería rescatar a sus compañeros. Miró a Sally y a los demás y luego caminó hacia ellos sin dudarlo. Primero extendió la mano y jaló a Arnold, pero Arnold permaneció inmóvil, mirando fijamente a la mujer en el escenario con una expresión de tristeza. No importa cómo David tiró de él no se movió. Tú, tan aficionado a ver obras de teatro, te dejaré saciarte cuando regresemos. Dijo David con una sonrisa amarga. Sin embargo, en ese momento, el niño zombie estaba completamente furioso por las acciones de David. Eres una mala persona. No tienes permitido dañar a nuestra audiencia. Tan pronto como terminó de hablar, voló hacia David con una expresión feroz. Capítulo 197. Muerte instantánea. David no podía molestarse en desenvainar su espada contra oponentes tan débiles. Simplemente lo separó con una grieta espacial. David miró el charco de carne y sangre en el suelo y continuó sacudiendo a Arnold. No importa cuánto lo intentó David, Arnold permaneció inmóvil, con su expresión aún fija en los 3 individuos en el escenario. Esto hizo que David se diera cuenta de que la única forma de despertar a sus compañeros de equipo era matar a esos 3 individuos por completo. Entonces se levantó y los miró. Al ver al niño zombie siendo asesinado por David con un solo golpe, los 3 individuos en el escenario mostraron expresiones de dolor. El viejo personaje de ópera tembló mientras permanecía allí, la sangre brotaba de su piel. El zombie que tamborileaba apretó con fuerza la baqueta que tenía en la mano, rechinando los dientes mientras miraba a David. Mataste a nuestro hijo. Tú, morirás. La mujer vestida de ópera miró a David y sus mangas de agua se hincharon con la ira que emanaba de su interior. Al ver sus expresiones de enojo, David sonrió levemente y extendió su dedo hacia ellos diciendo, ¿o todos juntos? No me hagan perder el tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, el joven zombie que tocaba el tambor saltó en el aire y la baqueta en su mano creció instantáneamente a más de 2 metros de largo. La baqueta exudaba un aura feroz y brutal, lo que provocó que los zombies de la primera fila gritaran de dolor. El joven zombie levantó el tambor de gran tamaño sin dudarlo y lo lanzó hacia la cabeza de David, gritando, «Mataste a nuestro hijo y ahora no vivirás». David miró su figura en alza, apretó el puño derecho y se golpeó ferozmente en la cabeza. Salpicadura. El puñetazo de David golpeó su cabeza con fuerza. Al instante, su cabeza fue destrozada por el poderoso puñetazo de David y varios fluidos salpicaron el aire. Sin posibilidad de gritar, el cuerpo decapitado del joven zombie cayó pesadamente al suelo, inmóvil. David se sacudió la sangre y la carne de su puño, sintiéndose disgustado. ¿Cómo te atreves? Nuestra compañía no puede tolerar tu comportamiento rebelde. Pagarás por tus crímenes con tu vida. Te enviaré en tu camino. Al decir esto, el rostro del viejo personaje de ópera reveló un toque de tristeza y comenzó a cantar las líneas anteriores nuevamente. Mientras este viejo sirviente muere, ¿estás en paz? Un fantasma vengativo que destruye tu patria. Guíame a mí y al pequeño fantasma que te hace sufrir.
Con las líneas del viejo personaje de la ópera resonando, los zombis sentados en la primera fila de repente comenzaron a rebelarse. Se levantaron lentamente, dejando al descubierto sus largos colmillos, y giraron la cabeza para fijar la mirada en David, bajo la manipulación del canto del antiguo personaje de la ópera. Estos zombis cambiaron su apariencia aburrida anterior y activaron su capacidad de lucha. El viejo personaje de ópera siguió cantando, su cuerpo encorvado ondulando como un abanico. David incluso podía ver los lóbulos de sus pulmones expandiéndose y contrayéndose. Estos zombis activados seguían mostrando sus colmillos y garras a David, exudando un aura mucho más fuerte que la de los zombis comunes. David comprendió de inmediato que la voz del viejo personaje de ópera no solo atraía a los zombis sino que también aumentaba su poder de combate. Fue una especie de empoderamiento de batalla. El viejo personaje de ópera en el escenario continuó cantando en agonía y más sangre se filtró de su cuerpo, formando un charco de sangre a sus pies. En sus líneas, parecía estar acusando a alguien que lo había matado, jurando no dejarlo ir ni siquiera en el más allá. Entonces, estos zombis comenzaron a correr hacia David, dejando grandes hoyos en el suelo de cemento por donde pasaban. Su poder de combate parecía estar fuera de serie. Al mirar a estos individuos feroces y amenazadores, David negó con la cabeza. No tenía intención de dar explicaciones a quienes subestimaban su fuerza. Después de todo, la destreza en la batalla a menudo les aclaraba las cosas. Sin pensarlo más, David levantó la espada espacial que tenía en la mano y cargó hacia ellos como una ráfaga de viento. Con solo una carga, David atravesó la horda de zombis y llegó a su retaguardia. Agitando la espada espacial, se volvió hacia los zombis. Auge. Auge, de repente, los zombis comenzaron a explotar violentamente. El atributo de golpe crítico del 20% de la espada espacial los mató instantáneamente. David miró con desdén al viejo actor en el escenario, preguntándose qué más tendría bajo la manga. El rostro del viejo actor se volvió aún más oscuro después del ataque de David. Se detuvo y miró a David con resentimiento, mientras el charco de sangre a sus pies comenzaba a burbujear. Tú pagarás. El viejo actor volvió a señalar a David con voz ronca. David no tenía ningún interés en seguir enredándose con esa basura. Corrió hacia el escenario y rápidamente cortó con la espada espacial el cuello del viejo actor. Gorgoteo. Gorgoteo. La cabeza del viejo actor rodó por el suelo como una sandía. El charco de sangre en el suelo desapareció lentamente. Luego, David volvió su mirada hacia la mujer. Tan pronto como David subió al escenario, ella dio un paso atrás, manteniendo una distancia de 4 a 5 metros entre ellos. Al presenciar la muerte de su familia a manos de David, la mujer no pudo soportar más el dolor y dejó escapar un grito de tristeza. Maldita sí. Maldita sí. Mataste a mi abuelo, a mi hermano y a mi hijo. Te haré pagar con tu propia sangre. La mujer gritó de angustia y todo su comportamiento se volvió feroz. Flotando en el aire, su túnica carmesí parecía aún más siniestra y aterradora bajo la fría luz de la luna. Te mataré y me aseguraré de que nunca descanses en paz. La mujer flotaba en el aire, agitando frenéticamente sus mangas de agua hacia el vasto escenario. De repente, corrientes de luz negra brotaron de sus mangas de agua, corriendo ferozmente hacia el escenario. Cuando la luz negra tocó el escenario, instantáneamente colapsó en ruinas, acompañado por una explosión ensordecedora. El golpe de la mujer en realidad había destruido todo el escenario. Riendo entusiasmada de las vigas y piedras que caían, exclamó, jajaja. ¿Quién me provoque morirá? Con una mirada resentida hacia las ruinas, parecía creer que el humano de antes había sido enterrado bajo los escombros. ¿Me estás buscando? Justo cuando se deleitaba con su triunfo, la voz de David de repente llegó detrás de ella. Sorprendida, la mujer rápidamente se dio la vuelta, con la intención de continuar agitando sus mangas de agua. Sin embargo, David no le daría la oportunidad. La espada espacial brilló con una luz fría mientras se movía a través de su mano. Un grito de dolor resonó en el aire. El golpe de David le había cortado directamente el cuello. Agarrándose el cuello en agonía, el rostro de la mujer se contrajo. Sin darle la oportunidad de reaccionar, David lanzó un puñetazo hacia su pecho, su puño atravesó el aire y aterrizó directamente en su pecho.
Capítulo 198 Carroñeros. La mujer de la bata fue golpeada directamente en el pecho por el puñetazo de David. La poderosa habilidad espacial de David le permitió generar fluctuaciones espaciales al lanzar un puñetazo, generando una fuerza mucho más allá de lo que un zombi podría soportar. Con los ojos muy abiertos, la mujer de la bata cayó al suelo incrédula. En el instante en que cayó, su cuerpo comenzó a descomponerse lentamente y un enjambre de insectos con caparazones dorados repentinamente salió volando de su cadáver en descomposición. No solo ella, sino los 3 zombis asesinados anteriormente por David tuvieron el mismo resultado. Cuando estos insectos de caparazón dorado emergieron de sus cuerpos, la carne se convirtió en objetos negros no identificables. Luego, los insectos volaron hacia el noreste, hacia la ciudad. Al observar la desaparición de estos insectos, David pareció desconcertado. Sin embargo, lo más importante en estos momentos eran sus compañeros. Caminó hacia Arnold, quien ya había recuperado la conciencia y ya no tenía una expresión vacía. No era solo Arnold, Sally, Sofía y los demás también estaban volviendo gradualmente a la normalidad. David, ¿qué pasó hace un momento? ¿Por qué estaba llorando? ¿Dónde están esos actores? Arnold se tocó las lágrimas de la cara, desconcertado. David no tuvo tiempo de explicarles porque la conmoción del público de abajo era cada vez más fuerte. Después de que David persiguiera a los actores en el escenario, más de 100 zombis en la audiencia perdieron por completo el control. Se recuperaron uno por uno, mirando ferozmente a David y su grupo. Silbido, silbido. El sonido de más de 100 zombis silbando se volvió penetrante mientras rodeaban a David y a los demás, listos para cargar. «¡Oh no! ¿Cómo alertamos a tantos zombis?», Arnold exclamó sorprendido, activando inmediatamente su modo hombre lobo. Los demás también asumieron posturas de combate, observando cautelosamente a estas criaturas. «Este es el propósito de nuestro entrenamiento esta vez, todos escuchen, es hora de luchar». David sonrió levemente, sacó su daga de aleación y lideró la carga hacia la horda de zombis. Esta vez habían recorrido un largo camino para buscar zombis y mejorar su propia fuerza. Ahora, con tantos zombis frente a ellos, era una oportunidad perfecta. Al ver a David entrar y comenzar la matanza, los demás no dudaron y comenzaron una masacre gratificante. En dirección noreste del pueblo, Gordo, hoy he tenido una gran pérdida. ¿Ha pasado un día entero y no hay nada valioso? Este pobre pueblo, de ahora en adelante, lo maldeciré. Fatso rebuscó en una habitación con la esperanza de encontrar algunos suministros útiles, pero desde el día hasta ahora, todo lo que encontró fue una daga y algunas cajas de galletas comprimidas. Aparte de eso, no hubo otras ganancias. Como una persona común y corriente sin habilidades despiertas en el apocalipsis, Fatso siempre había desempeñado el papel de un carroñero, como su nombre indica, recolectando objetos dejados por otros durante el apocalipsis. A diferencia de la tribu rata, los carroñeros nunca saquean activamente las pertenencias de otros, y mucho menos matan a otros para obtener recursos, por supuesto, excepto cuando Fatso se sintió atraído por los abundantes frutos genéticos de David, que fue la primera vez que rompió las reglas del carroñero. Esta vez, Fatso vino a la ciudad porque escuchó que aquí había abundantes suministros y pensó que simplemente podía cargar un saco e irse con muchos bienes. Pero en realidad solo encontró una cantidad lamentablemente pequeña. De ahora en adelante no confiaré en las palabras de los demás, ¡qué desperdicio! Fatso se dejó caer en un sofá, murmurando abatido para sí mismo. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en la gran cantidad de frutos genéticos en la tienda de David. Lo hizo sentir aún más arrepentido. Finalmente obtuvo algo, solo para ser descubierto por David y obedientemente devolvérselo. Si no fuera por el hecho de que David no era una persona fácil con la que meterse, Fatso habría intentado conseguir algunos para él. Aunque Fatso no era un esper con habilidades despiertas, era experto en artes marciales. Al entrar en Ciudad D, ya había matado a 3 o 4 zombis con su cuchillo. No solo eso, este tipo tenía una mente aguda y sabía bien cómo navegar situaciones sociales, lo que le permitió sobrevivir en el mundo post-apocalíptico. Ahora, después de suspirar, el gordo salió de la casa, planeaba explorar otros lugares y, si no obtenía ganancias, regresaría rápidamente. Si todo lo demás falla, siempre puedo ir al invernadero de ese tipo más tarde y servirme algunas frutas.
Como vagabundo, merezco algo de respeto, ¿verdad? El gordo contempló, justo cuando Fatso estaba a punto de abrir la puerta de otra habitación, de repente escuchó sonidos de peleas provenientes del centro de la ciudad. Entre los enfrentamientos, también hubo lamentables gritos de agonía. ¿Sonidos de zombies? ¿Y voces humanas también? Fatso inmediatamente reconoció que los gritos eran hechos por zombies, mientras que los débiles gritos pertenecían a humanos. Esto le hizo fruncir el ceño. Cuando entró, ya había confirmado que no había gente en la ciudad y ciertamente nadie había entrado. Entonces, ¿cómo pudieron aparecer de repente los humanos? Después de un momento de consideración, el gordo decidió ir a investigar. Quizás podría aprovechar la situación y encontrar un par de armas poderosas. Rápidamente se movió hacia la dirección de la pelea. David, al frente de su equipo, disfrutaba de la emoción de cazar en medio de la horda de zombies. Consideraba a estos zombies de bajo nivel como hormigas débiles y frágiles. Los cortó sin esfuerzo, como si cortara verduras. El sonido del sistema resonaba constantemente en sus oídos y en poco tiempo adquirió una gran cantidad de cristales de bajo nivel. Los otros miembros del equipo tuvieron experiencias similares, ejerciendo todas sus habilidades de combate contra los zombies. Incluso Sophie flotó en el aire, usando su recién adquirida Stellar Fall para matar a los zombies. Aunque su poder era bajo, cada vez que golpeaba a un zombie, Arnold inmediatamente se abalanzaba sobre él y lo destrozaba. Su coordinación fue perfecta, convirtiendo la ciudad, antes silenciosa, en un caos. El aire estaba lleno de hedor a carne en descomposición. En ese momento, Fatso subió a un tejado y observó la situación desde allí. Dios mío. ¿Es esta una convención de zombies? ¿Por qué hay tantos zombies? Los zombies densamente poblados abrieron mucho los ojos. Juró que nunca había visto tantos zombies en su vida, y mucho menos los había presenciado atacando colectivamente a los humanos. Vio a los miembros del escuadrón Embers. Pronto, su mirada se fijó en David. ¿No es ese el chico? Fatso murmuró en voz baja, sintiéndose desconcertado. No esperaba encontrarse con David aquí y parecía que estaba liderando su propio equipo. ¿Qué está haciendo él aquí? Con preguntas persistentes en su mente, Fatso continuó observando. Capítulo 189. Sal a entrenar. Después de unos días de descanso y recuperación dentro de la base, David decidió llevar a los miembros del equipo a realizar un ejercicio de entrenamiento. Antes de esto, siempre habían entrenado en combate cerca de la base y nunca se habían aventurado a salir. Prácticamente habían eliminado a los zombies cercanos, por lo que David quería llevarlos más lejos para encontrar algunos nuevos. Aunque esta decisión era algo arriesgada, David la reflexionó y creyó que era necesaria. La razón era simple: los miembros del equipo estaban ansiosos por mejorar su rango y fuerza. La pequeña cantidad de zombies de bajo nivel ya no satisfacía sus necesidades. Solo más zombies y de mayor nivel podrían mejorar rápidamente sus habilidades. En el apocalipsis, la fuerza era primordial. Solo mejorando rápidamente su propia fuerza podrían sobrevivir permanentemente en el apocalipsis. Entonces David informó a todos de esta decisión. Al enterarse del ejercicio de entrenamiento, los miembros del equipo inmediatamente se emocionaron. David, deberíamos habernos ido más lejos hace mucho tiempo. Ya hemos matado a todos los zombies en los alrededores, exclamó Arnold emocionado, estirando sus músculos. Después de unos días de descanso, su brazo, que había sido herido por Augusto, se recuperó por completo. Después de experimentar el incidente anterior, Arnold estaba decidido a mejorar rápidamente su rango y fuerza. Estaba decidido a encontrar a la persona que lo había herido y buscar venganza. Como hombre decidido y valiente, como podía dejar que alguien lo golpeara sin tomar represalias, Charles también intervino: ya lo he calculado. El clima ha sido bueno estos últimos 2 días, lo que lo convierte en un buen momento para un ejercicio de entrenamiento. David asintió, pero solo había pensado temporalmente en esta decisión y no había decidido a dónde irían. Antes del apocalipsis, esta ciudad era la tercera más grande del país, con una población permanente de decenas de millones y un flujo mensual de varios millones de personas. Por lo tanto, el área era enorme y tomaba de 5 a 6 horas en automóvil viajar desde el extremo norte hasta el extremo sur de la ciudad.
Desde el estallido del apocalipsis, su equipo había estado protegiendo esta área y no estaba familiarizado en absoluto con otras regiones. Además, como David quería encontrar un lugar con más zombies, necesitaba estudiarlo detenidamente. Después de reflexionar por un momento, le dijo a Charles, «Charles, ¿puedes calcular qué lugar tiene más zombies?» Al escuchar las palabras de David, Charles asintió. Cuando su rango alcanzó el nivel 6, sus habilidades astrológicas se hicieron más fuertes. No solo podía predecir el tiempo, sino que también podía hacer especulaciones detalladas sobre los acontecimientos en una zona determinada. Cerró ligeramente los ojos y Charles flotó en el aire, rodeado por un círculo de estrellas. Después de un momento, aterrizó suavemente en el suelo y le dijo a David, «Hay un pueblo llamado Pueblo de Al Norte, a unos 70 kilómetros de nosotros. La actividad zombie allí es muy fuerte». David pensó por un momento e inmediatamente decidió ir a la ciudad de en el norte. No solo era una distancia adecuada, evitando un largo viaje, sino que también podían llegar allí en mediodía. Lo que era más importante era que no percibía ningún otro peligro. En las palabras de Charles, parecía el mejor lugar para el ejercicio de entrenamiento de los miembros del equipo. Luego, David sacó un gran trozo de tela roja del sistema de almacén e hizo que Sally y Sophie lo convirtieran en pequeñas banderas. Arnold, Duke y Charles cargaron algo de agua potable y alimentos en el vehículo de suministros, y también llenaron varios vehículos de combate con combustible y comprobaron sus condiciones. Luego, David fue al invernadero del segundo piso, recogió algunas frutas genéticas, las lavó con una poción y las metió en una bolsa. Esto aseguró que los miembros del equipo tuvieran la energía física y mental para el viaje. Después de completar todas estas tareas, los miembros del equipo abandonaron la base. «Este es el conjunto de 3 banderas que nos pediste a Sophie y a mí que hiciéramos». Sally le entregó las banderas rojas completas a David. David tomó las banderas y las insertó en un lado de los capós de los motores de 3 vehículos de combate. Para este ejercicio de entrenamiento, preparó el despliegue de 3 vehículos de combate. Él y Sally irían en cabeza en el vehículo todoterreno, seguidos por Arnold y Sophie en el vehículo de rescate y Charles y Duke en el vehículo de suministros. Este acuerdo no solo permitiría a todos los miembros del equipo practicar sus habilidades de conducción, sino que también fomentaría la cooperación entre ellos. Después de que David terminó de insertar las banderas, se dirigió a todos y dijo, «Estas banderas nos ayudarán a identificar mejor los vehículos de cada uno. Si sucede algo inesperado, podemos quitar las banderas para señalarnos unos a otros. Durante el viaje, podemos usar las banderas o tocar la bocina para comunicarse con los vehículos de adelante y de atrás». Al decir esto, David subió al vehículo todoterreno y les demostró a los demás cómo usar la bocina para comunicar mensajes importantes. Un bocinazo significaba que todo estaba normal, 2 bocinazos significaban encontrar peligro y 3 bocinazos significaban que necesitaba apoyo. Al mismo tiempo, David también les enseñó varios gestos tácticos comunes para acciones durante sus operaciones. Todos escucharon en silencio y los memorizaron. Una vez que se completaron los preparativos, los miembros del escuadrón Ember se subieron a sus autos. Pequeño Negro y Cola saltaron al vehículo todoterreno de David. Después de volver a verificar las condiciones de los vehículos, salieron lentamente del estacionamiento y se dirigieron hacia la ciudad de por otro lado, en la base de Phoenix Rising Squad. Duane y Shirley habían regresado a sus vidas normales después de un periodo de depresión tras la muerte de Alvin. Después de todo, tenían que seguir con sus vidas, no podían permitir que la muerte de un traidor alterara sus rutinas normales. Mientras Shirley observaba los 3 vehículos de combate del escuadrón Ember conduciendo lentamente por cada calle en la pantalla, quedó desconcertada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué salieron todos? ¿Se van de vacaciones o algo así?, se preguntó Shirley. La idea le dio envidia. Pasó todos los días mirando estos aburridos monitores mientras los miembros del escuadrón de David realizaban un emocionante viaje en sus geniales vehículos de combate. ¿Quién no envidiaría eso? Capitán, mire sus vidas. Eso es lo que yo llamo vivir. ¿Qué tal si me lleva de viaje a mí también? Salir a relajarme sería bueno. Shirley se quejó. Al escuchar las quejas de Shirley, Duane se rió entre dientes y miró los 3 vehículos de combate en la pantalla. Duane estaba seguro de que no se irían de vacaciones, deben tener un propósito.
De lo contrario, el último vehículo de abastecimiento no transportaría tanta agua potable y suministros. ¿Podría ser que estén llevando a los miembros del equipo a un ejercicio de entrenamiento? Doane adivinó. ¿Qué pasa? ¿Shirley también quiere salir?, preguntó Doane, y Shirley rápidamente asintió como un pollo picoteando. Entonces, la próxima vez que David y los demás vayan, me aseguraré de que te lleven. No tengo el lujo de tener tiempo para tanto ocio, lo que inmediatamente hizo que Shirley agachara la cabeza y le dirigiera a Doane una mirada resentida. Para Doane, lo más importante ahora era descubrir el secreto de la segunda luz roja. Sabía que la muerte de Alvin era muy sospechosa. ¿Por qué lo mataron tan pronto como se mencionó la segunda luz roja? Doane sabía que la persona que mató a Alvin probablemente era la figura clave detrás de la segunda luz roja. De modo que Doane había estado intentando encontrar una manera de localizarlos. Capítulo 200. Bicho espeluznante. No me asustes así, hermano mayor. Gordo, al ver la mirada penetrante de David, no pudo evitar estremecerse. David no dijo nada, solo sonrió y miró la flecha que podía borrar a la gente. Capitán, ¿qué debemos hacer a continuación? En ese momento, Charles se acercó a David y le preguntó. David señaló hacia el bosque del parque y dijo en voz baja, vayamos allí. Quizás haya algunas sorpresas. Al ver que David quería adentrarse en el bosque, el gordo vaciló un momento. Un rastro apenas perceptible de nerviosismo cruzó por su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. Hermano mayor, está muy oscuro allí y no es bueno perderse. Vayan ustedes, no tengo ninguna habilidad, así que estaré vigilando aquí, dijo Fatso, preparándose para encontrar un lugar oculto para esconderse. Al mismo tiempo, miró hacia el bosque silencioso y su párpado derecho se movió de repente. ¿Asustado? Pensé que no tenías miedo, un tipo duro que no teme a nada. No esperaba que un pequeño bosque te asustara. Bueno, olvídalo, quédate aquí y tómatelo con calma. Tu coraje no puede igualar el de Pequeño Negro. David se agachó y acarició la cabeza de Pequeño Negro, y este último meneó alegremente la cola. Al escuchar las palabras de David, Fatso no pudo quedarse quieto más. ¿Él, asustado? De ninguna manera. Había sobrevivido solo al apocalipsis, confiando en su extraordinario coraje. Entonces se detuvo en seco, se puso las manos en las caderas y dijo, ¿quién tiene miedo? Quien retrocede es un cobarde. He viajado por todas partes, en las buenas y en las malas. ¿Cuándo he tenido miedo? Sin mencionar en este pequeño bosque, incluso si fueran las puertas del infierno o la montaña de los cuchillos, ni siquiera me inmutaría. Vamos, yo personalmente lideraré el camino. Dicho esto, Fatso sacó un gran machete de su cintura y saltó sobre la barandilla, dirigiéndose hacia el parque. Al ver esto, David sonrió levemente e hizo un gesto para que todos lo siguieran. El parque tenía una estructura bastante simple, con un pequeño estanque en el medio, un área de equipos de gimnasia al este, una pequeña plaza al oeste y un jardín al sur. El lado norte era el pequeño bosque, pero debido al abandono, el equipo de ejercicios ya se había convertido en un montón de chatarra y el agua del estanque emitía un olor fétido. El gordo atravesó el jardín que hacía tiempo había perdido sus flores y poco a poco se acercó al pequeño bosque. David y su equipo lo siguieron de cerca. Cuando estaban a punto de llegar al pequeño bosque, el gordo no pudo evitar apretar más el machete. Solo entonces se dio cuenta de que David había utilizado la psicología inversa para incitarlo y, inesperadamente, cayó en la trampa. No soy un cobarde. He viajado por todas partes, desafiando el peligro en todo momento. El gordo se secó el sudor de las palmas y se animó. Con eso, Fatso condujo a los miembros restantes del escuadrón en ver al pequeño bosque. Tan pronto como entraron, un olor extremadamente desagradable impregnó el aire. A diferencia del olor a zombies en descomposición al que estaban acostumbrados, este olor parecía emanar de algún tipo de insecto. David también notó el olor en ese momento, escaneando constantemente el entorno circundante. Aparte de las malas hierbas y los árboles, no había nada más alrededor. No se podía ver ni un solo insecto. Normalmente, un bosque tan húmedo sería un paraíso para todo tipo de insectos, entonces ¿por qué no vieron ninguno aquí? David frunció el ceño confundido y Fatso sostuvo con fuerza su machete y continuó avanzando.
Después de caminar unos 5 minutos, su espalda ya estaba empapada de sudor. Ahora se arrepintió profundamente de haber seguido a David, de lo contrario, no estaría en esta situación. Fatso vaciló un momento, se detuvo y le dijo a David, este olor es terrible. ¿Qué tal si nos retiramos? ¿Y si es gas venenoso o algo así? Si alguno de nosotros muere aquí, será culpa tuya. Mientras hablaba, seguía mirando en dirección a la salida. ¿De qué tienes miedo? Sigue adelante. Si hay algún peligro, te protegeré. David descartó directamente la idea de Fatso de irse y le hizo un gesto para que siguiera adelante. Esto hizo que Fatso mostrara una sonrisa amarga. Impotente, solo pudo apretar los dientes y seguir adelante. Después de caminar unos 10 minutos más, llegaron al centro del pequeño bosque. Aquí, los árboles eran más densos y varias malas hierbas se hicieron más abundantes, lo que hizo que el mal olor en el aire fuera aún más fuerte. No puedo seguir, ya no puedo caminar. Gordo se sentó en el suelo. Su cuerpo visiblemente con sobrepeso sudaba profusamente y el ambiente cálido y húmedo del pequeño bosque había agotado toda su energía. David estaba a punto de decir algo cuando de repente Sally, que estaba parada a su lado, le agarró la mano con fuerza y gritó fuerte, «¡Bichos!». David rápidamente se dio vuelta y vio un grupo de insectos corriendo alrededor de los pies de Sally. Eran los mismos insectos dorados de caparazón duro que antes habían salido volando de los cadáveres de los zombis cantantes. Ahora, estos insectos estaban reunidos, aparentemente discutiendo algo. Duke inmediatamente los pisoteó, haciendo que los insectos explotaran, liberando un olor aún más desagradable que se extendió por todo el grupo. Al ver esta escena, el miedo apareció inmediatamente en el rostro de Fatso. Rápidamente se levantó del suelo y gritó en voz alta a los demás, «¡Corran!». Sin dudarlo, se alejó corriendo, ignorando por completo a David y al resto. ¿Qué hay que temer al aplastar un montón de insectos? Arnold se burló, mirando en la dirección donde corría Fatso. Sin embargo, al momento siguiente, una vibración inexplicable vino repentinamente desde lo más profundo del bosque. Sonaba como si algo estuviera haciendo vibrar sus alas. David dio un paso atrás y miró fijamente en la dirección del sonido vibratorio. El ruido se hizo más cercano y la frecuencia de las vibraciones aumentó. De repente, los árboles frente a David se rompieron sin previo aviso y un enorme insecto dorado de caparazón duro, tan grande como un rinoceronte, apareció ante él. Todo su cuerpo emitía un brillo dorado y sus alas vibraban constantemente a ambos lados de su cuerpo. Tenía un par de ojos saltones en la cabeza y 2 largos colmillos debajo de los ojos, lo que le daba una apariencia increíblemente espeluznante. Giró los ojos, inspeccionando con curiosidad al grupo. «¡Dios mío! ¡Qué insecto tan grande!». Arnold exclamó asombrado. Ahora entendía por qué Fatso había entrado en pánico y había huido antes. Cualquiera que viera a esta criatura se asustaría mucho. Al sentir el aura aterradora que emanaba del insecto gigante, Arnold supo que era algo que debía temer. David no dudó y repitió las palabras que acababa de decir el gordo, «¡Corre!».